Mientras Alfredo va preparando su portátil, yo no sé si ya lo tiene casi listo, pues le puedo comentar algo atípico. Es un ingeniero industrial, ¿vale?, que lleva más de 20 años trabajando en el campo de la ciberseguridad. Y bueno, ha trabajado en empresas como Symantec, Accenture y actualmente en SecurityWorks, ¿vale?, en donde es un principal architect, ¿vale? Desde siempre le ha interesado la parte de privacidad, ciberseguridad y entornos complejos. Hoy nos va a hablar de un tema que está, digamos, en foco en todos los noticieros, todas las noticias, que es la famosa estafa del SEO. Simplemente recordar que en los últimos 3 años se han registrado más de 23 millones de euros en estafas a empresas con el cuento o el timo del SEO. Él hoy nos lo va a aplicar a un lenguaje muy facilito, lo vamos a entender todos, y cómo es posible que roben de esa manera dinero a las empresas. Lo dejamos con él entonces. Gracias. ¿Se oye bien, no? Vale. Muchas gracias Adrián, muchas gracias a la organización por tenerme aquí, gracias a la Universidad Loyola. Me parece el sitio estupendo. Haciendo un comentario antes de empezar mi ponencia, haciendo un comentario sobre lo que estaba hablando Antonio. Es verdad que, y además lo voy a decir al final, que sí que hay mucha oportunidad, y si tenéis interés en trabajar, o estáis en ciberseguridad o tenéis interés en trabajar en ciberseguridad, es una oportunidad tremenda, y por lo que os voy a contar no parece que se vaya a acabar la oportunidad. Esto es una cosa que va a más. Tenemos una tasa de desempleo casi cero. Sí que tenemos un problema, y sí que lo ha dicho Antonio antes, que tenemos en ciberseguridad un 11% de mujeres, y eso es un problema serio, una oportunidad que estamos perdiendo y tenemos que solucionarlo. Entonces, bueno, ya me han presentado, me llamo Alfredo, ahí tenéis mi cuenta de Twitter si queréis seguirme, pero a veces hablo de seguridad y a veces hablo de tonterías, así que como vosotros veráis. Trabajo en SecureWorks, que es una empresa radicada en Atlanta. Acabáis de mencionar el nombre del Ayuntamiento de Atlanta hace poco. Nosotros estuvimos metidos en ese incidente y la verdad es que fue un despliegue bastante importante. Fue hasta nuestro CEO, que no es que sea una persona muy técnica, y estuvo allí también haciendo respuesta a incidentes. Antes de eso, trabajaba en SecureWorks en Inglaterra, donde estuve viviendo. Les convencí para venirme a España y seguir trabajando para ellos, lo cual tiene muchas ventajas, pero estoy viajando más que un tonto. Y antes de eso, pues he trabajado en empresas como Accenture, Verizon, Symantec, en Roche, etcétera, etcétera, etcétera. Y doy clases en diferentes sitios. Entonces, nosotros, una de las cosas que hacemos perdonad si me acerco de vez en cuando el micrófono demasiado. Una de las cosas que hacemos en mi empresa, hacemos respuesta a incidentes. O sea, hacemos monitorización, tenemos SOCs remotos, hacemos monitorización 24/7, detección de incidentes, análisis de inteligencia de amenazas, etcétera, pero una de las cosas que hacemos es respuesta a incidentes. Cuando las organizaciones públicas privadas tienen un incidente serio, que con el personal o los recursos que tienen internamente, a veces ni siquiera tienen recursos internos, a veces sí, y hay incidentes que desbordan un poco la capacidad que tienen, entonces pues nos llaman, llegamos nosotros y hacemos desde la coordinación del incidente hasta análisis forense, hasta llevar a hacer de peritos judiciales, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hacemos es publicamos una serie de informes, más o menos una vez al año, no somos muy regulares con eso, y esto es una gráfica que me parece interesante. Cuando se habla de incidentes de seguridad, y sobre todo cuando salen en la prensa, todo el mundo se va a lo guay, a los incidentes, digamos, más sexys, que son cuando gobiernos extranjeros están sponsorizando grupos de ataque e incidentes de seguridad para hacer ciberespionaje, para hacer robo de datos, para influenciar elecciones y todo eso. Y sí que es verdad que eso existe,
existe y es un problema bastante serio, pero os podéis imaginar que en número de incidentes tampoco son muchos. El 80% o el 83%, esto creo que es del año pasado, el 83% de los incidentes están motivados por el dinero. No por los datos, no por influenciar elecciones, no por terrorismo, etcétera. La mayoría de los incidentes están influenciados o están motivados por el dinero. Y de ese 80%, un 14%, que es la cajita que veis ahí primera, que se llama el Business Email Compromise, o BEC, es el acrónimo que utilizamos nosotros para hablar de lo que se conoce popularmente como el timo del CEO. Y el timo del CEO a lo mejor parece una cajita pequeña, pero vais a ver en un momento que la cantidad de dinero que se mueve y la cantidad de dinero que palman las empresas con este tipo de cosas, que además no es muy técnica, no requiere unas habilidades de hacking especiales, sino simplemente ser un poco espabilado y a veces utilizar técnicas de hacking que tienen ya años, y el dinero que se mueve es bastante considerable. Esto es un aviso del FBI de 2017. Hablaban de 5 billones, recordad que son billones anglosajones, o sea, son 5.000 millones de dólares, contando desde 2016, o sea, durante un año. Es una cantidad bastante considerable. Pero es que al año siguiente subieron, esto es una cantidad acumulativa, lógicamente, pues subieron hasta los 12 millones en 2018. Y perdón. He dado al botón que no era. Y en 2019 ya vamos por los 26 millones. ¿Qué pasa? Es un negocio que da mucho dinero, que es relativamente sencillo de ejecutar, tiene poco riesgo para los atacantes y es muy lucrativo. En una sola operación puedes conseguir mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente para el año que viene estamos superando esas cantidades, estamos hablando de 30 millones, de 40 millones, que lo que sea. Y las empresas, esto es lo que les está quitando el sueño ahora mismo. Y esto es la oportunidad que tenemos nosotros aquí, los que estamos aquí sentados, por lo que decía antes, que la oportunidad de trabajar en ciberseguridad no se va a ir, no va a desaparecer, no va a ir a menos, por lo menos en los años siguientes. Tenemos un problema serio, este es uno, hay muchos otros problemas y esto no se acaba. En España también pasa. En España hemos visto hace poco, esto es de la noticia de finales de septiembre, que la empresa municipal de transportes de Valencia pues picó en un caso de estos y alguien hizo una transferencia de 4 millones de euros a nadie sabe quién. Bueno, sí que se sabe, pero me imagino que esas cosas no trascienden. Es decir, estamos hablando de 4 millones de euros. Esto es un poquito más complicado que llamar a alguien o mandarle un email y decir, por favor, hazme una transferencia de 4 millones de euros. Lógicamente, cuando hablamos de estas cantidades, hay una preparación, hay digamos, una sofisticación, una complejidad en el incidente, pero no estamos hablando de infectar al Ayuntamiento de Atlanta y pedirle 100.000 euros o 100.000 dólares. Estamos hablando de golpes que ocurren una sola vez y que las cantidades son bastante considerables. Sí que es verdad que la cantidad media, pues para pymes suele andar por los 10.000, 20.000 dólares y solo en ciertos casos llegamos a estas cantidades. Otra de España, esta es de octubre. 3 detenidos por estafar 10 millones con el fraude del CEO. O sea, los 10 millones no son de un solo incidente, pero gente que se dedica a esto porque es un negocio, como he dicho antes, sencillo y no hace falta ser un genio para hacerlo. Ahora, si lo queréis hacer, hacerlo bien porque es muy fácil que te pillen también. ¿En qué consiste el fraude del CEO o el BEC, como le llamamos nosotros? Básicamente se trata de engañar a gente que tiene autoridad para hacer pagos en una organización. Es engañarle haciéndose pasar por su jefe o por el CEO, de ahí se llama el fraude CEO, pero también haciéndote pasar por un proveedor o por un cliente. Hay 1000 maneras de hacerlo y lo que se hace es ingeniería social. ¿Sabéis lo que es la ingeniería social? Es engañar a gente, es estafar a gente. Y entonces, normalmente a través de diferentes canales, y el correo electrónico es un clásico, pero ahora vamos a ver que hay otros, y se
se apela a la urgencia, a la confidencialidad, a la responsabilidad de la persona, que suele ser una cosa en la que te involucras, que es súper confidencial, pero súper importante. Entonces, tu profesionalismo y tu discreción van a hacer que una operación salga bien y, por favor, tienes que hacer una transferencia a esta cuenta. Suele ser el CEO pues llamando, haciéndose pasar, alguien haciéndose pasar por el CEO, diciendo que hace falta hacer una transferencia urgente a un cliente o a un proveedor, perdón. O que están comprando una empresa y es una operación súper delicada y súper confidencial y necesita a alguien que un poco se salte las normas habituales, se salte las políticas habituales y hace falta hacer una transferencia de 10 millones a una cuenta en Hungría o en Hong Kong o donde sea. Luego veremos ese dinero dónde va. Entonces, estos pantallazos son de la página del INCIBE. Te informo que el tratamiento de una operación financiera confidencial será tratado por ti, puedes atenderme esta tarde. Es decir, es apelar a la confidencialidad y sobre todo a la urgencia a decirle a alguien, por favor, necesito este dinero ya, y lo tienes que hacer una transferencia. ¿Cómo suele funcionar esto? Hay varias formas, pero un clásico es conseguir acceso a la cuenta de correo de alguien de la organización, alguien involucrado típicamente en el departamento de finanzas. ¿Cómo se consigue acceso a la cuenta de correo? Pues hay 1000 maneras, pero la más fácil, la más asequible a todo el mundo, ahora vamos a ver quién hace estas cosas, es el phishing. Mandar el phishing diciendo te ha llegado un no sé qué, o haz clic aquí, o entra en esta página haciendo que parezca que es la página de Google Mail o de Office 365, entonces tú entras tus credenciales, los atacantes tienen acceso a tu cuenta de correo electrónico, tienen tiempo de sobra porque no nos vamos a dar cuenta de nada, tienen tiempo de sobra para mirar los emails, estudiar cómo se hacen las cosas, cómo se organizan los pagos, qué formato tienen los documentos de órdenes de pago, etcétera, etcétera. Se mira todo esto y una cosa también que suele pasar es que imaginad que el usuario cambia la contraseña y te quedas sin acceso a su cuenta de correo. Lo que haces es configurarle una regla de reenvío, de forward, en su cuenta de correo, de forma que todo lo que contenga ciertas palabras clave vaya a la cuenta de los atacantes. Entonces ellos están informados y cuando llega el momento, porque esto no es inmediato, cuando llega el momento se insertan en el centro de la operación y entonces empiezan a interceptar emails el pedido, se modifica el pedido, se envía al otro lado, llegan las instrucciones de pago, se modifica el número de cuentas, se envía al que tiene que pagar, etcétera. Y lo que hacen al final es engañar a la gente para que se haga la transferencia y luego vamos a ver cómo a través de una red de mulos, os explico lo que es un mulo, se mueve el dinero y el dinero desaparece de forma casi imposible de tracear. Tracear no es una palabra, pero bueno. He dicho que el email es uno de los vectores clásicos. Ahora vamos a ver que hay otros. Se está empezando a ver esto es de un caso que hemos investigado nosotros, se está empezando a utilizar el WhatsApp. ¿Cuál es la ventaja del WhatsApp? Que no pasa a través de ningún filtro de seguridad que tengáis en la empresa. Ya podéis tener el mejor anti-spam, el mejor antivirus, el mejor lo que sea, que si los empleados están hablando entre ellos por WhatsApp. Y es una cosa bastante habitual porque es súper ágil, nosotros lo hacemos, solo para cosas, digamos, estrictamente informales. Pero el WhatsApp se utiliza en muchas empresas, se utiliza en empresas grandes, se utiliza en empresas pequeñas. Cuando hablo de WhatsApp me refiero a cualquier otra, puede ser Telegram, puede ser lo que sea. Aquí tenemos un ejemplo de alguien que compró un teléfono con su número de teléfono que viniera, se creó una cuenta de WhatsApp con el nombre del CEO de la empresa y le puso la foto que le sacó de LinkedIn del CEO de la empresa y se la puso en el perfil de WhatsApp. Y escribió una persona de la organización diciendo, estamos comprando una empresa, esto es súper confidencial, siempre es confidencial y todo es urgente. Confidencial y urgente son las palabras clave.
Y entonces se envía a esa empresa que es del departamento de finanzas diciendo necesito que me ayudes con esto, estamos comprando una empresa, todo esto es súper confidencial, necesito que haga la transferencia. Pero antes de hacer la transferencia tienes que llamar a este número que es nuestra empresa de abogados. Lógicamente la empresa de abogados es otro de los compinches de los criminales. Entonces esto se hace para añadir verosimilitud al tema. Entonces, la víctima llama al número, en este caso es de Reino Unido, llama, habla con un supuesto abogado que le dice sí, que está todo en orden, que le va a enviar los papeles, que tal, y le convence, o sea, y luego vuelve y le dice al supuesto CEO que ya está todo listo y que está listo para hacer la transferencia. En este caso no me acuerdo cuánto, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero una cantidad bastante grande. Otra vez, lo que he dicho antes, cuento con tu profesionalismo, esto es urgente, esto es confidencial, suelen ser las palabras claves que llegan en los emails, en los WhatsApp y ahora, como vamos a ver ahora, en las llamadas de teléfono. Es decir, que tenemos un criminal o un adversario, vamos a usar un término neutro, que utilizando Google, LinkedIn, etcétera, saca la información que necesita sobre la víctima y sobre su supuesto jefe, o bueno, sobre su jefe, para hacerse pasar por él y a través de WhatsApp contacta con esta empresa, o sea, con esta persona, le hace a él contactar con una supuesta empresa de abogados, que la empresa de abogados existe, pero el número, lógicamente, es de otro sitio. Seguramente la empresa de abogados es con la que trabajaba la empresa habitualmente, simplemente el número de teléfono corresponde a otra persona. Y al final, pues le lían al pobre hombre para que haga la transferencia a un banco de Hong Kong, creo que era en este caso. Otro caso bastante curioso, esto no hace falta que lo leáis, ahora os lo explico. Esto es parte de documentos judiciales de un caso en Estados Unidos. Una empresa, sin nombrar, es una empresa sin nombrar que se dedica es un contractor de la industria de defensa norteamericana. Y le llega un pedido de un tal Daniel, os lo marco, Daniel Drunz, desde un dominio navy-1000.us. No es un dominio del ejército americano, pero parece, lo ves así, ves .1000, .navy, no sé qué tal, y dices, bueno, esto debe ser. Y les pide a una empresa que se dedica a suministrar equipos a diferentes ramas del ejército norteamericano y le pidieron este caso es curioso porque no pidieron dinero, pero pidieron cosas. Y le hace un pedido de 11 millones de dólares en cosas variadas. No sé si había 6 millones de dólares en pantallas planas LG de 40 no sé cuántas pulgadas, 3 millones en iPads y iPhones y cosas así. O sea, estamos hablando de cantidades enormes de dispositivos. Pero lo curioso de esto es que había 3 millones de dólares en dispositivos de alto secreto que normalmente el público no conoce ni siquiera que existen. O sea, que hicieran el pedido por nombre y modelo y número de serie de ese equipo implica que ya tenían un acceso previo a información confidencial. Son ese equipo controlado por ITAR y ese equipo que se utiliza en intercepción de comunicaciones cuando los servicios de inteligencia norteamericanos están en otros países. O sea, que como esta gente sabía qué es lo que quería. Y no tengo los detalles de cómo fue todo la conversación, pero al final pues, se enviaron 11 millones de dólares de equipo, incluyendo 3 millones de dólares de equipo ultra secreto a un grupo de criminales, básicamente, gratis. Os vais dando cuenta de que esto... o sea, es fácil convencer a una pyme de que te haga una transferencia de 10.000 euros, pero estamos hablando aquí ya de otro nivel. O sea, estos mismos criminales, porque son los mismos, pueden organizarse y pueden hacer pensar a una multinacional que están tratando con un cliente, con un proveedor o con lo que sea y conseguir el dinero fácilmente. Este caso fue bastante curioso.
Salió en prensa en varios sitios, luego parece que se ha medio desmentido, no se sabe muy bien, porque fue la empresa aseguradora las que proporcionaban el seguro de ciberseguridad a esta empresa, los que al principio dijeron han sufrido este tipo de ataque por teléfono y la voz del que le llamaba era la voz del CEO. Pero resulta que no era, que era un deepfake. Ahora que se lleva ahora. Igual que ponen la cara de un político y le hacen decir cosas que no han dicho y sale el vídeo, no sé si habéis visto el vídeo este que ha circulado del equipo A últimamente. Hacen esto, pero no con el vídeo, sino con la voz. Entonces era una empresa, la empresa matriz, la empresa madre estaba en Alemania, y tenía una subsidiaria en el Reino Unido, y entonces el CEO de la empresa alemana llamó al CEO de la empresa en el Reino Unido, pues pidiéndole, pues también, no sé si 220.000 euros a una transferencia a una cuenta en Hungría porque era un cliente o un proveedor húngaro. Y el CEO de UK dijo, pero si es que era él. O sea, yo cogí el teléfono y era él hablando en inglés, con acento alemán, y era su voz, y diciéndome que hiciera todas estas cosas. Y la verdad es, ahora mismo está como medio desmentido, no se sabe si en realidad era un deepfake o era alguien muy bueno poniendo o imitando voces. Pero que sepáis que por teléfono también os llama vuestro jefe y parece vuestro jefe porque tiene su voz y realmente no es y os está pidiendo dinero. ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién hace estas cosas? Pues, a ver, grupos que se dediquen a esto hay en todas partes. Hay en España, hemos visto en la noticia antes que habían detenido unos, hay en Estados Unidos, hay en Rusia, hay en Latinoamérica, cada uno se centra. Aquí también hay que tener una serie de habilidades del idioma local. Entonces, pues, es decir, es muy difícil que desde Ucrania convenzan a alguien en una pyme en España que haga una transferencia a una cuenta rara. O sea, tiene que ser más o menos un cibercrimen de proximidad, por decirlo de alguna manera. Pero en el mundo anglosajón, casi todo está centrado en el oeste de África y sobre todo en Nigeria. ¿Por qué? Porque es la misma gente que lleva décadas mandándonos cartas de que es un príncipe de no sé dónde y tiene que sacar dinero al país y si le prestas la cuenta te puedes quedar en una parte de ellos. Son los mismos, llevan décadas con experiencia en timar a gente. Es una forma de negocio bastante lucrativa. Esta foto, por cierto, es de Lagos, en Nigeria, que es un sitio donde hay bastante de esto. Entonces, esto es de un documento nuestro, no hace falta que lo leáis, pero básicamente es un artículo sobre este tipo de amenazas. En el slang local de Nigeria, esto se llama Wire o también Yahoo. Es gente que se dedica a esto. Y de hecho, tú buscáis en Facebook o buscáis en foros y por este tipo de palabras y veréis gente que presume de ello, que ofrece sus servicios, que en Instagram están todo el día pues enseñando los coches, las joyas, la ropa cara que se han comprado con el dinero que sacan de esto. O sea, no es una cosa muy secreta. Todo el mundo sabe a qué se dedica y quiénes son. Hay un grupo de estos, no voy a entrar en detalle. Tuvimos la suerte de conseguir bastante información de cómo operan, porque es un grupo que está preparando un golpe contra una empresa india de productos químicos y fueron infectados por un malware de otro grupo diferente, de otro país, y de pronto pues, aparecieron pantallazos y documentos y todo eso que les habían robado en sitios públicos, en sitios accesibles. Entonces fue una oportunidad de aprender de verdad cómo funciona esta gente. Iban a una empresa india, también pues, se pusieron en medio de un supuesto pedido de $400.000 de productos químicos, interceptaron el documento con las instrucciones de pago y modificaron el número de cuenta y ya está.
Esto es justo lo que estaba contando. O sea, se envía el pedido, se envía la factura, se envía un documento con las instrucciones de pago y es muy fácil. Si tú tienes una regla de forward que te está llegando todo eso, eso no está llegando a su destinatario, tú coges el documento, el PDF, lo modificas y lo envías desde un dominio que parezca parecido. Y entonces a la persona que tiene que hacer el pago le llega el documento que está esperando, no es spam, no es phishing, que te llega algo que no esperas. Alguien le han dicho, oye, que pasado mañana te va a llegar el documento con las instrucciones de pago. Y le llega y hace el pago y ya está, pues el dinero está en manos de los criminales. Otro caso bastante curioso y también son nigerianos. No es que tengan nada en contra de los nigerianos, pero es que tienen años de experiencia en esto y nos dan mil vueltas en todo. En el mundo anglosajón, muchas veces cuando compramos una casa, no es como en España que la transferencia, o sea, la transacción se hace cara a cara, sentado con un notario que da fe de todo y se entrega el cheque o el sobre o lo que sea. Y se hace cara a cara y en presencia de una autoridad. En el mundo anglosajón no es así, no hay notarios. Entonces tú en Inglaterra, en Australia, etcétera, tú cuando quieres comprar una casa, tú tienes una empresa de abogados, contratas una empresa de abogados, el vendedor contrata una empresa de abogados, entre los abogados se ponen de acuerdo y hay un momento que te dicen esto ya está hecho. O hay un momento que te dicen tienes que hacer una transferencia a tal cuenta y 2 días después te dicen ya está el contrato firmado. Ya está el contrato completado, como dicen ellos. Es un caso ideal porque estamos hablando de de transferencias muy grandes que se hacen solo una vez, no son transferencias recurrentes, y entre gente que no se ha visto la cara, gente que no tiene una relación de confianza previa. Que nadie puede decir, oye, de verdad, esto no me estás engañando o tal. Es decir, meterse en ese tipo de transacciones es bastante lucrativo. Entonces, este grupo, también en Nigeria, se especializó en transacciones inmobiliarias en Australia. Y entonces, pues, sacaron nosotros le llamamos, tenemos una nomenclatura interna para los diferentes grupos de cibercrimen y de hacking y todo eso, que a lo mejor no se suele corresponder con como lo llaman otras empresas, que le llaman APT, no sé cuánto, APT, no sé qué. Estos lo llamamos Gold Milton. Y le estaremos bastante calados. Entonces, en Australia se dedican a este tipo de cosas. ¿Por qué os enseño esto? No por explicaros cómo ocurre el timo, pero sí que se describe bien qué pasa con el dinero. Y por no entrar en detalles, básicamente, cuando se hace la transferencia, ese dinero, esa transferencia, esa cuenta, que suele ser en países como Reino Unido, Hong Kong, México, etcétera, etcétera, ese dinero desaparece inmediatamente, se trocea, se envía a diferentes cuentas. Y esas cuentas son de mulos. Si no sabéis lo que es un mulo, no sé si habéis visto alguna vez esos anuncios de gana 3.000 euros desde casa sin hacer nada. Pues es básicamente eso. Tú prestas tu cuenta bancaria. Entonces te dicen, un día te va a llegar una transferencia, pon que sea 1.000, entonces tú te vas a quedar con 100 y vas a hacer la transferencia de 900 a este número de cuenta que te voy a dar yo. Si eso lo diseñas bien, puedes tener una red de mulos locales que transfieren a mulos internacionales, que se convierte a otra moneda, a veces se convierte en Bitcoin o otro tipo de criptomoneda, y al final el dinero se distribuye, se va quedando parte por el camino, porque hay que pagar a todos esos mulos, por cierto. Es muy fácil pillar un mulo y es muy fácil ir a la cárcel por eso. Otras veces se intenta no llevar a la cárcel a los mulos, intentar tirar del hilo para ver dónde ha ido el dinero, pero es un negocio que da mucho dinero durante un espacio corto de tiempo. Entonces, y al final el dinero se reagrupa de alguna manera y se reparte pues entre el grupo. Entonces, son como mini mafias o sea, no están tan organizados como puede ser el crimen organizado en otros sitios, pero son grupos pequeños que tienen a lo mejor un cabecilla.
Normalmente suele ser gente joven que está todo el día en el cibercafé intentando timar a alguien, que, como he dicho antes, están en Instagram todo el día enseñando las joyas y los coches y las zapatillas caras que se compran con lo que van sacando. Pero en este caso, que lo llamamos WWG1, este caso son un poquito diferentes, tienden a ser un poquito más mayores, un poquito más discretos, trabajan desde casa y no desde el cibercafé. En general, y esto fue una cosa bastante curiosa, eran todos súper religiosos y súper conservadores y dando sensación de ser gente de bien y de orden, y se dedican pues a este tipo de cosas. Y lo que tienen es un pequeño ejército de gente joven, que suelen ser sobrinos, que les van dando trabajo y entonces se dedican a hacer el trabajo sucio, pero al final el dinero se lo quedan ellos casi todo. Ya, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. Observaciones, por hacer un resumen de todo esto. Afecta a empresas de todos los tamaños, pymes, multinacionales, nadie está a salvo de esto. Lógicamente, el golpe que te den o la cantidad que te estafen va a depender un poquito de tus capacidades. No le van a pedir una transferencia de 4 millones de euros a una empresa de 2 empleados que vende, yo qué sé, perchas. La cosa escala un poco. Se suele hacer un reconocimiento previo en el que se ve cuáles son las transferencias medias, porque tienen acceso a tu correo electrónico. Entonces dicen, bueno, pues estos todos los meses hacen 27 transferencias de 100.000 euros. Pues si les pedimos 100.000 no va a cantar demasiado, porque ya vemos cuál es el proceso, vemos cuáles son las aprobaciones que necesitan. Sabemos que si es más de $500.000 de euros necesita aprobación del CFO o del director de finanzas o lo que sea. Entonces vamos a pedir un poco menos para que no sea necesario. Es decir, que te llevan semanas, meses leyendo tu correo y saben cómo funcionan los procesos financieros internos de la empresa. Es curioso, y esto es de un informe de Proofpoint, no sé muy bien cuál es la razón, que suele pasar más los lunes. Son los lunes cuando te llega el correo, cuando te llega el WhatsApp, cuando te llama por teléfono, etcétera. No sé si porque la gente está un poquito más aturullada los lunes, porque está intentando resolver los problemas del fin de semana, etcétera, pero los lunes suele ser cuando más se da esto. Como he dicho antes, el objetivo ideal son industrias con pagos grandes entre gente que no se conoce. Multinacionales con una cadena de suministro compleja, fabricantes, etcétera, empresas de tecnología, que te llega un pedido de 20.000 portátiles y les parece normal. Entonces mandan el pedido de 20.000 portátiles, le piden una transferencia de 200.000 euros y les parece dentro del rango normal. Como he dicho antes, lo de la compraventa de viviendas es un caso curioso, como el que os he comentado antes en Australia. ¿Qué métodos se utilizan? Pues reconocimiento previo, mucho reconocimiento previo. Todo esto, antes de dar el primer paso, se sabe cómo se investiga cuál es el organigrama en la empresa, quién tiene autoridad de pagos, quién es el CEO, quién es el jefe de quién. Se intentan conseguir documentos públicos para poder hacer plantillas que den el pego y que parezcan internos de verdad, etcétera. Todo con información de redes sociales. Como ponemos todo en las redes sociales, pues a veces hay información muy útil para los criminales. Robo de credenciales, ya he dicho antes, phishing suele ser lo más típico. Se hackea el sistema de email, a veces a través de malware o de algún tipo de troyano, a veces simplemente se consigue acceso. Con las credenciales robadas se consigue acceso al sistema de email y se configuran reglas de reenvío. Esto es un método clásico, baja tecnología, muy sencillo de hacer, cualquiera puede hacer esto. Y se suplanta identidades con dominios engañosos que se parezcan al dominio de email que quieres imitar. Entonces, bueno, termino con unas recomendaciones y luego un par de observaciones más. Recomendaciones. A ver, esto no es un tema, el tema del BEC o del Timo CEO no es un tema de tecnología. La tecnología ayuda, pero es un tema de personas que se dejan estafar porque no se imaginan que les están estafando, como todas las estafas, y un tema de procesos internos. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden hacer. En email, autenticación fuerte, autenticación de doble factor,
para cualquier acceso a webmail. No es de recibo que una persona con un usuario y una contraseña sea capaz de entrar en tu correo, desde Nigeria o desde Ucrania o desde donde sea. Eso es una cosa que tiene que ir cambiando, tanto para el correo profesional como para el personal. Esto es importante. Esto no quiere decir que con autenticación fuerte ya estés seguro del todo. No, hay formas más complejas de saltarte esto, pero te quitas por lo menos a los que no saben hacerlo con un canuto y aún así te están robando dinero. Alertas de correos, o sea, cuando te llega un correo de un dominio que está recién registrado, pues tu sistema de correo debería avisarte. Es decir, que si un dominio que parece el tuyo, pero dice, oye, esto está registrado hace 2 días, pues alguna alerta debería ser útil. El reenvío de correos de forma automática, no manual de me reenvío esto, sino el crear una regla de reenvíos fuera de tu organización no es una buena práctica. Y se debería mirar muy bien si de verdad es necesario o no. Pero es un método muy habitual por los criminales. Los buzones de correo, dependiendo del sistema que tengáis, pero el registro de logs de auditoría debería estar habilitado. Se debería poder monitorizar en tiempo real o por lo menos a posteriori qué es lo que ha pasado con ese buzón, si se ha creado una regla, si se ha cambiado una contraseña, si se ha borrado algo, etc. Ahí tenéis el comando de PowerShell para habilitarlo en Office 365, aunque creo que desde hace poco Microsoft ya lo habilita por defecto. Monitorización en un SIEM, en un MSSP externo como nosotros, que esté 24 horas mirando a ver los eventos que llegan de vuestra organización. Intentos de login fallidos, acceso desde países raros, etc. Por ejemplo, Office 365 es capaz de darte alertas bastante buenas de cosas que son sospechosas. De, oye, mira, este tío siempre se conecta desde París y ahora se ha conectado desde Vladivostok. Y además no le ha dado tiempo a viajar de un lado a otro. Ese tipo de alertas son muy fáciles de configurar con los proveedores de correo electrónico modernos. Perdón, siempre le doy al botón que no es. Esto, por ejemplo, es una alerta de Office 365 diciéndote, oye, esta persona nunca se ha conectado desde Suecia y está aquí entrando. Este tipo de cosas, si lo tenéis en un SIEM, si lo tenéis en esto llega a un SOC interno o externo, son capaces de decir, voy a mirar a ver qué es lo que pasa. Más recomendaciones. Formación y concienciación. Esto es, yo creo que uno de los principales, junto con el último que voy a comentar ahora. Formación sobre cómo ocurre la suplantación de identidad, cómo ocurre la ingeniería social, pues cómo darse cuenta que los dominios no son los habituales, cómo si alguien te pide que algo es confidencial o urgente y te tiene que saltar un poquito las normas, es sospechoso y tienes que comprobar que de verdad es quien dice ser. Y a veces comprobar algo no por email, porque por email ya sabemos que no es seguro. Es coger el teléfono y decir, oye, me has mandado esto, ¿has sido tú de verdad? Hay un caso, hace unos años estuve trabajando en un no he mencionado el nombre, pero una empresa online de ropa europea bastante grande. Y el tema es que el CEO siempre era un tío muy informal y siempre firmaba los emails con XXX o XOXO o algo así, o sea, como diciendo muchos besos. Y un día le llegó un email supuestamente del CEO al director de finanzas diciendo, oye, estoy de vacaciones, además sabían que estaba volando en ese momento. Siempre aprovechan, como ponemos todo en Twitter, como ponemos todo en Instagram, oye, que subo un avión y aprovechan ese momento para enviar el email al director de finanzas. Y le digo, oye, tienes que hacer una transferencia tal porque voy a estar en un evento y necesito pasta. Pero no, el email no tenía el XXX o lo que fuera que pusiera. Y el director de finanzas le llamó por teléfono y le dijo, oye, ¿estás enfadado conmigo? Está mosqueado por algo. Y entonces ya se dieron cuenta de que el email ese no era legítimo porque no... Pero hay gente que sí que está al tanto y dice, oye, aquí hay algo sospechoso, hay algo raro, voy a coger el teléfono y voy a preguntar. No cuesta nada coger el teléfono y preguntar. Si te llega por email, manda un WhatsApp o coge el teléfono. O sea, utiliza un camino diferente para comprobar antes de cagarla, ¿vale?
Revisión de procedimientos para pagos y transferencias. Si te llega un nuevo proveedor con un número de cuenta para hacerle el pago, se comprueba por teléfono que el número de cuenta es correcto. Si ya es un proveedor existente y te llega unas instrucciones de pago, a lo mejor no coinciden con las que tienes registradas ya en tu herramienta interna. Esas cosas hay que comprobarlas. A lo mejor los procedimientos de pagos y transferencias deberían incluir algunos controles, me imagino que los incluyen, pero no siempre, y luego las aprobaciones requeridas. Para tal cantidad lo puedo hacer yo, a partir de tal cantidad necesito aprobación de mi jefe, etcétera, etcétera. Y luego limitar un poquito lo que ponemos o lo que tus empleados ponen en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram o lo que sea, porque a veces damos muchísima información. O sea, en LinkedIn es muy fácil sacar un listado en segundos de quién tiene autoridad de pagos en una empresa. Y entonces dice, a ver, fulanita o fulanito, y te vas preparando el caso. ¿Quién es el jefe? Vamos a hacer una cuenta de WhatsApp con la foto de su jefe y el nombre para convencerla de que tiene que hacer un pago. Es muy fácil conseguir información para preparar el golpe, digamos. Y luego, por último, medidas de seguridad básicas. Y pongo básicas en mayúsculas. Que sean básicas no quiere decir que sean fáciles. O sea, antivirus, seguridad perimetral, bueno. Actualización de seguridad, parece que es súper difícil. Parece que es súper difícil. Cada vez que hay un WannaCry o alguna cosa, nos pilla igual porque nos falta algún parche. Entiendo que en algunos casos es complicado. Hay industrias súper reguladas que para parchear miles de servidores es un parto, pero las actualizaciones de seguridad están ahí para algo. Monitorización continua y, sobre todo, respuesta a incidentes. Tener un plan que incluya este tipo de escenarios. Tener un plan para ransomware está muy bien, tener un plan para fraudes de este tipo es otra cosa. Y no solo tenerlo, sino que no estén metido en un cajón y que lo practiquemos y que lo interioricemos. Hay una cosa muy útil, es hacer, se llama ejercicios sobre tablero, el tabletop exercise, que es decir, juntar no solo la gente de IT y de seguridad, sino juntar también al CEO o al director de finanzas o lo que sea en una mesa y decir, es como un juego de rol. Ha llegado este email o no sé qué, y se aprende muchísimo viendo la visión que tiene cada uno del equipo sobre los procedimientos internos y sobre cómo responder a un incidente. Tener los contactos de la gente de finanzas, de los bancos, poder saber a quién llamar para decir, cancélame esta transferencia ahora mismo. Eso no puedes pasarte 2 horas buscando el contacto, eso lo tienes que tener escrito en algún sitio para poder llamar y decir, hace 10 minutos te he hecho una transferencia, por favor, cancélamela. Y tener cierta relación con el banco para este tipo de cosas. Y ya por terminar, he dicho antes que la gente que se dedica a esto pasa mucho tiempo preparando el golpe y pasa mucho tiempo dentro de tu organización estudiante. Los hackeos, los compromisos ocurren en minutos. Sin embargo, 2/3, más de 2/3 de los incidentes tardamos meses en darnos cuenta. Y eso es la media. Hay incidentes de gente que ha estado con el bicho dentro durante 1 año o 2 años y simplemente no es aceptable. Y esto por enseñaros otro gráfico. Esto es del año pasado, pero bueno, el origen es Mandiant. En Europa la media pasó de 106 días a 175 días hasta que nos damos cuenta de que tenemos a alguien dentro. No es aceptable. No es aceptable. No estamos invirtiendo en la protección. Ya sabemos que la seguridad, cuando se dice que la seguridad total no es posible y todo eso, normalmente estamos hablando de protección. La recomendación ahora, y esto viene de NISA hace unos años, sobre todo en el sector financiero, es decir, invierte en protección todo lo que puedas, pero asume que ya has sido hackeado y diseña tus tecnologías, tus procesos y lo que sea alrededor de eso. Y, sobre todo, invertir en detección y respuesta a incidentes, respuesta a incidentes rápida. Hay un tiempo entre que eres hackeado hasta que te das cuenta y desde que te das cuenta hasta que vuelves a lo normal. Esos dos periodos de tiempo son muy caros potencialmente
y hay que reducirlos al tope. Y ya, os prometo que ya está mi última slide. Hay un concepto en biología que es se llama la hipótesis de la reina roja o el síndrome de la reina roja. Básicamente es, si tú eres un organismo que está sujeto a evolución y estás en un ecosistema que está sujeto a evolución, o si puedes evolucionar a menos velocidad que tu ecosistema, entonces en una generación has desaparecido, básicamente desapareces. Puedes evolucionar a la misma velocidad, entonces te quedas más o menos como estás, o puedes evolucionar más rápido. Es decir, y esto aplica perfectamente a la seguridad. Vivimos en un ecosistema hostil. Hostil porque la gente quiere dinero, quiere datos, quiere cosas que tienen valor. Y está evolucionando a una velocidad tremenda. Pero a una velocidad tremenda. O somos capaces de adaptarnos a ese cambio y evolucionar, o seguramente nuestro negocio o lo que sea va a desaparecer. Es una carrera, imaginaos que es una carrera, pues una carrera que no podemos ganar. No podemos ganar, siempre podemos correr todo lo que queramos y no vamos a ganar. Pero no es una carrera que podamos dejar de correr en ningún momento. Entonces, yo os animo, si ya estáis en ciberseguridad, bien. Si queréis meteros, mejor todavía, porque aquí hace falta, aquí hay tarea para muchos años. Y nada más quería contaros. Muchas gracias a todos por la atención.